Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Nosotros seguimos la serie El Desafío de Emprender. Hoy se encuentra con nosotros la CEO de Pharma Energía, Sandra Tovar. Bienvenida, Sandra. Gracias, Lester. Gracias. Es un placer para mí estar en este podcast. Gracias por la invitación. El tema que nos ocupa el día de hoy es de autoempleado a empresario. Pero antes, nosotros queremos recordarles que en nuestras redes sociales ustedes pueden ser unos acompañantes, pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales, @LuzTV7 por Instagram, por Facebook, por YouTube, @LuzTV7 y por TikTok. También pueden seguirnos por TikTok, @LuzTV Internacional. También puede disfrutar en el día de hoy, puede disfrutar de las redes sociales de nuestra invitada, @Pharma Energía AB. Así puede conseguirla en sus redes sociales y disfrutar de todo su contenido. Nosotros, Sandra, hemos tenido una serie, El Desafío de Emprender. Queremos saber cómo pasamos de autoempleado a empresario. Fíjate, Lester, autoempleado. Primero empecemos hablando de qué es autoempleado. Autoempleado es cuando tú creas tu negocio, pero en vez de delegar esas actividades y las tareas del día a día en otro, eres tú, jugando todas las posiciones y haciendo todas las tareas. Entonces empiezas a ocuparte de cada cosa creyendo que tú eres el único que puede hacer todo bien. Ese es autoempleado, o sea, no tienes a nadie, de pronto tienes uno, dos, o de pronto eres tú haciéndolo todo. Entonces, ¿cómo salir de allí? Es todo un desafío, pero no es imposible, porque cuando entras en conciencia de que realmente lo que te hace entrar en conciencia de ello es que te agotas, te cansas, y cuando tú ya no puedes, resulta que te das cuenta que tienes que cerrar, porque si tú eres solo tú jugando las posiciones. Cuando te enfermas, resulta que tienes que delegar, entonces no hay con quién, porque no has preparado a nadie, entonces te toca cerrar el negocio. Ahí es donde tú dices, no, esto no podemos esperar a que llegue ese momento. ¿Cómo se da cuenta un emprendedor que está atrapado como autoempleado? En ese momento, cuando tú dices, no tengo tiempo de nada, sino que eres tú jugando todos los puestos, haciendo cada tarea, y cuando estás agobiado, porque no hay manera de que seas autoempleado y puedas tener esa visión de llevar adelante el negocio a otro nivel, sino que estás solamente operando en el día a día. Y para soltar, o sea, ya quiero ser un empresario, ¿qué es lo primero que debe soltar el autoempleado, el emprendedor? Mira, yo diría que es eso, identificar, porque yo diría que en un primer momento serían las ventas. Y sería lo ideal, porque lo ideal es que tú crees un proceso de atención y que no dependa de la persona. El cliente llega y ¿dónde está Lester? Quieren hablar con Lester, o quieren hablar con Sandra, el dueño, ¿dónde está el dueño? Cuando se habitúan a verte todo el tiempo, la persona pudiera acostumbrarse a que no compre si no estás tú. Entonces, bueno, lo ideal es crear como un manual de atención para que delegues en primera instancia las ventas y no seas tú la cara, para que puedas dedicarte más a la operatividad y a la gestión del negocio. Bueno, ahora que está siendo clara de crear ese sistema, ese modelo, ese manual, ¿cuál sería el primer paso para la transformación para un empresario? Mira, hay 3 fases en las que yo las he definido así. El emprendedor debe tener 3 características y yo le llamo las 3C: carácter, compromiso y capacidad. Son las 3C que no nos deben faltar, porque la primera parte que debes es tener la capacidad de enfrentar esos retos y desafíos que se te presenten en momentos difíciles, decir, yo puedo, aquí estoy y lo voy a hacer. El compromiso es aquel que tú, más allá de la motivación, porque al inicio, cuando empezamos un emprendimiento, estamos muy motivados, pero después nos damos cuenta de que el camino entre el inicio y el éxito hay altos y bajos. Hay altos y bajos. Y en esos altos y bajos, más en los bajos, se nos va también la motivación. Ahí es donde viene el compromiso de que yo voy en pos de hacer. Asumí un reto y voy
a conquistar. Exactamente, entonces entra en juego el compromiso, la misión y la visión que tú inicialmente te habías trazado. Es donde tú realmente dices en los momentos difíciles no se te puede olvidar, debes escribirlo, ir en pos de ello. Y en tercero, la capacidad, capacitarse en esas habilidades blandas, tanto técnicas como blandas, para que seas un líder en las distintas áreas. Porque gradualmente, obviamente que al inicio sí somos autoempleados, prácticamente depende del nivel del emprendimiento, somos autoempleados, pero toca ir identificando las áreas, escribiendo los manuales de ese cargo y delegarlo en alguien. Por supuesto que entraría en juego también la parte de la captación del personal. Entonces, bueno, en definitiva son esas tres características: carácter, compromiso y capacidad. El carácter te permite estar de pie en los momentos difíciles. El compromiso te permite avanzar en pos de la ejecución y de alcanzar la meta. Y la capacidad te permite prestar un servicio con excelencia. Claro, porque a veces comenzamos el emprendimiento con mucho ímpetu, con mucha energía, pero si en el camino no desarrollamos ese carácter para mantenernos firmes ante las adversidades, y si más adelante no nos capacitamos, todo lo que hicimos al inicio se derriba. La capacitación nos ayuda a establecer las formaciones de nuestras empresas. Ahora, Sandra, eres la gran CEO de Farma Energía, pero ¿alguna vez fuiste autoempleada? Claro que sí. En un inicio fui yo la que yo compraba, yo vendía, yo abría. Era la de los contactos, era la de la llave del candado para abrir la Santa María. Todo. Yo lo fui todo por un buen tiempo. Y de hecho, cuando cerrábamos, después de eso era que yo me quedaba haciendo las compras. Entonces sí fue alrededor de unos 6 meses, un año que hubo que fui identificando áreas, capacitando y delegando. Actualmente sí, me dedico solo a la parte administrativa, ya de supervisión, pero como todo, pues sí requirió, y más que a nosotros no nos preparan para ser empresarios. Cuando vamos a la universidad generalmente nos dicen, estudia para que le trabajes para que seas profesor, para que seas maestro, para que trabajes en XY organismo que normalmente conozcamos. Corpoeleg en su momento era muy, los padres nos decían eso. Entonces no nos enseñaron, y mucho menos cuando vamos a la universidad nos enseñan a ser empresarios, a llevar nuestras propias finanzas, a tomar decisiones, a saber que vienen desafíos que tienes que asumir. Pero entonces, independientemente de la carrera, porque cualquier carrera tú puedes ser empresario y llegar a tener tu propio negocio para que te independices, pero no nos enseñan. Entonces, como no tenemos ese aprendizaje en la universidad, nos toca pagar con la experiencia y con creces ese momento de trabajo de autoempleado. Y más que todo nosotros que vivimos acá en un pueblo llanero, pues el ejemplo que vemos a nuestro alrededor es personas sembrando plátano, sembrando yuca, otros en la pesca, en la ganadería. Entonces, como vemos esos ejemplos y no vemos el ejemplo de emprendimiento, de abrir empresas, negocios, no sabemos cuál es el camino que debemos tomar a la hora de un emprendimiento. Sí, ocurre mucho porque Guanare pues es una zona con municipios bastante agrícolas, pero y de paso en un buen tiempo eran más que todos empleados públicos, o sea, o dependías del campo o eras empleado público, muy pocos los empresarios. Entonces, de paso, generalmente el ser empresario es como una herencia. Mis padres tenían tal negocio y yo aprendí eso y me dediqué a eso. Y es ahí donde también es todo un desafío, porque yo soy contador público, no sabía nada en el rubro donde estoy actualmente, y fueron conexiones divinas que se fueron presentando en el camino que Dios permitió que estuviéramos actualmente en el rubro de farmacia. Excelente. Las 10.000 horas de vuelo. Háblanos acerca de eso. Mira, esta teoría de las 10.000 horas, yo los llevaría a cualquier rubro, a cualquier campo. Ciertamente un psicólogo hace ya alrededor del año 93 hizo un estudio en una escuela de música en Berlín y se dio cuenta, estudiando a los violinistas, de que aquellos que tenían 10.000 horas eran las estrellas, y así los que tenían menos horas eran menos expertos. Esto lo han ido aplicando en los pilotos, que se vuelven ya pilotos cuando tienen 10.000 horas de vuelo. Y eso aplica para cualquier emprendimiento. En este momento que estamos hablando sobre el desafío de emprender, lo ideal sería que no nos hagamos la expectativa de que en un año vamos a lograr el éxito, porque el éxito generalmente uno lo ve como en línea recta.
hacia arriba apuntando, y resulta que hace poco lo estábamos hablando, el emprendimiento tiene sus altos y sus bajos. Entonces, siendo consciente de esto, diríamos que haciendo una práctica deliberada de 10.000 horas, que se pudiera llevar, si lo practicamos 8 horas diarias, pudiéramos llevar esas 10.000 horas 5 años. 5 años tú ejerciendo esas tareas del día a día deliberadas para que seas de autoempleado, primero para surgir y establecer un emprendimiento, porque a veces es eso, que tenemos una idea emocionalmente, creemos que podemos desarrollar un emprendimiento, que tenemos una idea de que va a ser exitoso, pero nos vamos a veces a hacer las cosas sin tener ni siquiera los números. Entonces, siendo consciente de que podemos tener esas 10.000 horas de vuelo de prácticas deliberadas en tu emprendimiento, independientemente de que sea compra-venta de algo o la manufactura, elaboración, donde requieras la materia prima de algo para transformarlo. En ese date al menos esos 5 años aplicando esas 8 horas al menos al día para que te vuelvas un experto. Por eso es que nos gusta esta técnica, esta teoría de las 10.000 horas de vuelo es aplicable para cualquier emprendimiento. Claro, porque el ímpetu te puede ayudar a reconocer la materia en la que te estás ejecutando como emprendedor. Pero después tienes que ir conociendo cada vez a profundidad todo y tener los contactos, las relaciones, los movimientos y conocer los tiempos altos y los tiempos bajos. Nosotros vamos a ir a una pregunta a la calle. Queremos saber de nuestra gente qué es lo que no puede faltar para que un negocio tenga éxito. Un negocio donde se trabaja con cliente siempre debe existir la confianza. Cuando uno está atendiendo al público, no nos importa si en el momento que entran van a comprar o no van a comprar. Lo importante es brindarles lo que es la mercancía, sus beneficios, y como todos debemos saber trabajar con propósito y con intención para que el cliente se vaya feliz. Primeramente, a Dios, Él es el que nos da la fortaleza de poder afrontar cualquier adversidad que podamos tener dentro del negocio, y nada, el apoyo de nuestras personas más cercanas. Para que el negocio tenga éxito en la vida, tiene que tener varios ciertos ingredientes. Uno de ellos, primeramente, es Dios, y lo demás es tu gran voluntad. Y acuérdense muy bien, importante, que en la palabra nos dice que atrévete, sé valiente, esfuérzate, que yo, tu Dios, estaré contigo. Así que los invito a todos, sigan a Cristo y éxito para todos. Ustedes también pueden darnos su opinión a través de nuestras redes sociales, @LuzTV7. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. El Tocuyo enciende la bendición de la televisión con Luz TV Internacional. Gracias a Pronovisión, ahora puedes disfrutar de una variedad de contenidos increíbles en el canal 66. Prepárate para vivir momentos inolvidables frente a la pantalla y ser bendecido todos los días. Luz TV, el Tocuyo es de más bendición.
sintonizando y pronto en todo el país. Luz TV, nuevos lugares, más bendición. Luz TV 7. Búscanos en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu computadora, las 24 horas del día durante todo el año, trayéndote bendición. No nos dejes, no te dejamos. Donde quiera que vayas, nos encuentras en el camino, en cualquier país del mundo. Estamos en los 5 continentes, estamos contigo donde quiera que vayas. Ubícanos en YouTube, Luz TV 7. Y aquí estamos con ustedes, seguimos en este podcast con Lester Noriega. Recuerde que el tema de hoy es de autoempleado a empresario en la serie El Desafío de Emprender. Una vez más, les recordamos nuestras redes sociales, @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube. Por TikTok también pueden seguirnos, Luz TV Internacional. Yo sé que usted está disfrutando mucho de lo que el CEO de la farmacia Farmaenergía está hablando, así que usted puede seguirla también en sus redes sociales, @FarmaEnergiaAve. Así la consigue en sus redes sociales. Bueno, seguimos nosotros para entender un poco de cómo pasar de autoempleado a empresario. Hay lo que se llama el método Canva. Así es. Como estás hablando, Lester, mira, el desafío de emprender es muy apropiado para lo que es el modelo Canva. El modelo Canva es una estructura que fue diseñada precisamente para plasmar en una ficha de 9 pasos tu emprendimiento, tu idea de negocio. Y en esta ocasión, bueno, precisamente este modelo Canva lo desarrollamos en un diplomado del cual yo formo parte del equipo, que es el equipo de Emprende. Por cierto, ahorita en este mes de marzo, el 28 de marzo, inicia la primera sesión de este año 2026. Y quería invitarlos a todos aquellos emprendedores, aquel que ya tiene su emprendimiento en marcha o que tiene una idea y dice, ya yo estoy cansado de que me digan cuánto tiempo voy a durar comiendo, voy a salir de ser empleado y quiero ser autoempleado. Porque salimos de empleado a autoempleado y de autoempleado a empresario. Así es. Entonces, aquellos que son empleados y tienen una idea también pueden hacer este diplomado para que desarrollen allí esta idea y vean la factibilidad. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo que es el método Canva. El modelo Canva está diseñado en 9 bloques y básicamente es estructurar como paso 1, identificar cuál es el producto que cómo vas a agregar valor a esta sociedad o cuál es el problema que tú le vas a solucionar a las personas. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el problema que tú vas a solucionar? Lo que yo voy a emprender tiene que ver algo con el servicio al público, o sea, ¿cuál es el problema que yo voy a solucionar al público? Exacto, porque a veces somos emocionales y tenemos una idea, pero la pregunta es, ¿qué problema estás solucionando con esa idea que tú tienes? Entonces, si estás solucionándole un problema a alguien, la siguiente pregunta sería, ¿a quién? Entonces, ¿quién es ese cliente? Identificar, ese sería el paso 2, identificar quién es ese cliente ideal al cual tú le vas a solucionar el problema. Entonces, entre esa solución y el cliente, por supuesto que hay canales, que ese sería el tercer paso. Hay canales que tú tienes que identificar cómo vas a llegar. Vas a tener una tienda física, o definitivamente no vas a iniciar como tienda física, sino que vas a hacer en tu casa y solo vas a hacerlo con delivery. Por ende vas a tener que hacerlo una tienda digital. Exacto, una tienda digital, y tienes que tener Instagram, TikTok, tú decidirás. Saber manejar bien las redes sociales. Exacto, y allí tienes que definirlo. Como cuarto paso, saber cómo vas a fidelizar a ese cliente. ¿Cuál va a ser, de qué manera esa persona se va a quedar contigo? ¿Qué es ese valor adicional? ¿Cómo le vas a tú agregar valor a esa persona? ¿Y cómo es que va a hacer ese cliente clic contigo? Va a decir, yo no me voy por otra parte porque con X yo me siento bien por esto. Entonces ese sería el cuarto paso. Y el quinto vendría siendo el retorno, es decir, las finanzas. ¿Cómo es que tú definitivamente, porque todos queremos tener un emprendimiento para que haya un retorno, una rentabilidad? Entonces, ¿cómo va a llegar ese dinero
a tu bolsillo, a tus finanzas. Y ahí vas diseñando el presupuesto, los costos, los gastos, el punto de equilibrio, que es algo donde diríamos que es como un punto de partida. El punto de equilibrio es el punto aquel donde ni ganas ni pierdes. Entonces, por supuesto que todo empresario, todo emprendedor debería conocer ese punto de equilibrio, porque de esa manera tú vas a decir si es factible mi negocio. Es decir, yo tengo un emprendimiento, una idea de negocio de vender equipos de telefonía. Entonces, resulta que haciendo el estudio del modelo Canva te vas a dar cuenta cuántas unidades debes vender al mes. Cuando tú conoces los números, dices, es factible. Yo para alcanzar esta meta tengo que abrir mis redes, tengo que alcanzar una cantidad de clientes a través de las redes para que ellos conozcan, porque el que más vende es el más conocido. Uh-huh. Entonces, por eso tenemos que hacernos ver y conocer del público a través de las distintas redes, así seas tienda física. Entonces, bueno, básicamente la importancia del modelo Canva es conocer cuál es a profundidad y en desglose todo tu modelo de negocio, para que puedas saber en definitiva si es factible o no. Puede que no tengas los recursos, pero si tú tienes plasmado y claro tus objetivos y cómo está estructurado tu modelo de negocio, tú le puedes decir a alguien, mira, yo tengo esta idea. Y puede haber alguien que invierta en ti. Entonces, porque Dios permite conexiones divinas, definitivamente. Esas conexiones divinas pueden traerte los recursos, o un socio financiero. De pronto tú tienes los conocimientos, tienes la parte técnica, pero necesitas los recursos, y ahí es donde puedes saber, yo necesito en este momento un socio que me permita los recursos. O no, yo con lo que tengo puedo iniciar desde casa. Pero por eso es que los invitamos para que formen parte del diplomado en esta próxima sesión de marzo. Bueno, la Biblia nos dice, hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Esto nos enseña a nosotros que la organización nos ayuda a nosotros entonces a tener éxito, a surgir en los negocios, en los emprendimientos. Si nosotros no sabemos llevar un orden estructural de una empresa, vamos a fracasar. Entonces es importante todo esto que estamos hablando, porque el mayor desafío a la hora de emprender es el orden que yo voy a llevar, la estructura que yo voy a llevar, la forma y el modelo que voy a llevar para que mi negocio entonces marche de forma sistemática, que marche sola, o sea, que no tenga que estar yo presente en ese lugar. Precisamente de lo que estamos hablando, de cómo salir de autoempleado a empresario. Ahora, tenemos también por allí el manual de cargos y procesos. Bueno, mira, el manual es un punto básico y esencial cuando quieres delegar. Inicialmente pudieras hacer el de cargo, porque quieres, tanto el de cargo como el de funciones tienen que ir de la mano. Para poder delegar, identificar cuáles son esas tareas, tú identificas qué tareas necesito yo delegar porque me está consumiendo tiempo y necesito dedicarme a otras cosas. En base a las tareas diseñas un manual de cargo, y ahí vendría la captación. Entonces, depende del perfil y de esas tareas que haya que hacer, tú puedes identificar un perfil. Vas a captar bachilleres, vas a captar licenciados, ingenieros, dependiendo de ese manual de cargo o de tareas que tengas identificadas como necesarias y que necesitas ya delegar en una persona. Bien, estoy ya agarrando fuerza como empresario. Necesito un personal calificado que me ayude, pues. ¿Puedo entrenar? ¿Debo entrenar? ¿O perder el personal y captar o contratar a gente calificada? No, en la capacitación sí o sí tiene que venir. Lo primero que deberíamos hacer es captar. Pero por eso te comentaba de lo importante del perfil, que cuando tenemos un perfil, el perfil nos da las características mínimas que debe tener esa persona para poder cumplir esas tareas. Requiero un personal técnico o no, con carrera o no, con credenciales o no. Entonces, una vez que tienes esa captación, esa persona que luego de una entrevista, que generalmente nos dejamos llevar por las emociones y decimos, tengo un tío que está desempleado, un primo que nos necesita. Y mira, es todo un desafío
retirar esas emociones y decir yo necesito a este perfil. Si el personal calificado. Un personal calificado, si mi tío, mi primo no cumple con esas características, lo más probable es que el proceso de entrenamiento y la capacitación no sea efectivo. Sí, porque eso lleva tiempo y mientras la persona se está formando, entonces me puede pasar el tiempo de la empresa, se puede levantar otra que me va a arropar a mí. Exactamente, entonces lo ideal es hacerlo en un menor tiempo y que eso requiera menos costo, pues. Suele pasar mucho que cuando contratamos a familiares es otra situación, es que quizás por el tema de la confianza, no, mira que mañana no voy, que tengo esta situación, se siente como más confianza de poner excusas para poder faltar, cuando resulta que cuando es un familiar, cuando no es familiar, la persona pues se cohíbe. Entonces, bueno, ahí más de un empresario o emprendedor debe tener muchas historias que contar cuando resulta que eso le lleva costo, es un tema de tiempo y costo. Sí, hay que saber establecer los roles a la hora de contratar un familiar. Ya va en la casa, en la calle, tú eres mi tío, mi papá, eres mi familia, pero aquí eres mi empleado. La Biblia nos dice en el Proverbios capítulo 22, versículo 29: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La diligencia te lleva a las alturas. La diligencia hace que tu negocio, que tu emprendimiento, que tu empresa florezca. Es importante que veas lo que hay que hacer y hacerlo. Por eso nos lleva a la diligencia. Por aquí tenemos también que el orden administrativo es un primer paso para dejar de ser un todero del emprendimiento para pasar a ser un empresario. Mira, acabas de hablar algo de la diligencia y de verdad que allí la capacitación tiene que ser constante. Estamos en tiempos donde lo que aprendes hoy, en 6 meses ya tiene algo más novedoso, ha cambiado y otra manera de hacer las cosas. Entonces, generalmente cuando no nos habituamos al cambio o se nos dificulta adaptarnos a los cambios, hacemos los procesos de una manera y resulta que la idea es no cerrarnos a que lo que yo aprendí así se hace y punto. Así es, Sandra. Mira, se nos acabó el tiempo. Lo que nosotros podemos decirle a la gente es que debemos construir un equipo que nos ayude. Ya no sería el caso de emprendimiento, sino ahora en la empresa, construir un equipo, así como seguramente lo ha hecho Sandra como CEO en Pharma Energía. Sandra, gracias por acompañarnos. Gracias, Lester, por la invitación, un placer. Y a todos ustedes también, gracias por estar con nosotros en este podcast con Lester Noriega. Nosotros le invitamos para el próximo, que será de gran bendición. Recuerden nuestras redes sociales, @LuzTV7. Bendiciones y éxitos.